Buenas tardes, amigos. Vamos a proceder a la lectura del libro inédito Filosofía y cine en busca de la felicidad. Causalidad y casualidad en lo encontrado en el cine. Análisis de la belleza y estética de estos momentos cinematográficos. Introducción. ¿Quién no ha encontrado algo alguna vez? ¿Quién no se ha reencontrado con alguien que hacía tiempo no veía? ¿Cuánta ha sido nuestra sorpresa al ser incrédulos ante unos encuentros casuales que han desembocado en una experiencia hermosa? ¿Y cuántas veces anhelamos el encuentro ante la búsqueda de aquello que pensamos nos haría felices? ¿Cuánto de mágico tiene el momento del encuentro? Quizás incuantificable y subjetivo, dependiente de la conciencia o interés de cada individuo. Hace unos días yo también encontré, por casualidad, una pequeña figura del personaje de ficción Batman. La figura estaba tirada en el suelo al borde de la acera. Apenas se distinguía de qué se trataba, pues estaba anocheciendo, pero me acerqué y observé con detalle, pues a lo lejos parecía un trozo de plástico indefinido, y concreté que se trataba de una figura comercial de este personaje famoso en el cómic y en el cine. Recordé los diferentes fragmentos que quedan en mi memoria de las películas de Batman y que en su regreso al cine había encarnado a un personaje más frágil y más humanizado, alejado de la idea de la inmortalidad. Sus brazos estaban rotos, y reflexioné acerca de cómo se recogen las cosas encontradas. A partir de ese momento tenía claro que mi trabajo versaría acerca del hecho del encuentro, y dejé que la casualidad fuera construyendo, enlazada al hecho de que llevaba días buscando ideas y temas a tratar sin estar plenamente convencido de dedicar mi estudio a ninguno de ellos. Buscaba, pero no encontraba. Después de muchas dilucidaciones, llegué a una conclusión llena de motivación para mí, y es que las películas, así como otros documentos audiovisuales, están llenos de momentos de encuentros a veces causales y otros fruto de la mera casualidad. Encuentros a veces nostálgicos, a veces importantes y capaces de cambiar un destino, a veces desapercibidos y desaprovechados, capaces de convencernos o de cambiar nuestra forma de pensar. Otras veces encuentros improbables y totalmente inesperados, reencuentros, como la película Un carnet de bal, 1937, de Julien Duvivier, o la película largometraje Mi noche con Maud, 1969, de Eric Rohmer. En las menos ocasiones, desencuentros. Encuentros que de una forma u otra dependen de quienes los vivan y sus circunstancias, y la capacidad de valorarlos para hacer que ese hecho tome la importancia de vida. Encuentros que nunca llegan. Podríamos plantearnos infinitas posibilidades de encuentros con objetos, con elementos, con ideas, con personas, con animales, con hechos, descubrimientos, encuentros con el pasado, como la película Ciudadano Kane, 1941, de Orson Welles, o encuentros con el presente y futuro, encuentros con la dura realidad o con la increíble ficción. Es en el cine donde la magia del encuentro se puede multiplicar de forma progresiva, pues la capacidad de encontrar es tan abstracta que podríamos traspasar las fronteras de la realidad encontrándonos con seres de otros mundos. La Guerra de los Mundos, 1953, de Byron Haskin. De realidades paralelas e incluso con nosotros mismos, donde la imaginación y la capacidad de ensoñar y el arte de ensoñar podría acrecentar aún más las posibilidades de estos encuentros por estudiar. La imagen del encuentro podría tener una plasticidad única y sublime en el intrincado lenguaje audiovisual. Cada director o artista se enfrenta a dominar el lenguaje de la representación con el objeto de comunicar a través de la sencillez o su antagonista grandiosidad.
Lola Montes, 1955, de Mass Awfuls. Figuras contradictorias en el grandioso universo del destino, pues a veces las pequeñas cosas podrían tener latente un universo enriquecedor que depende de los ojos de quien sepa ver, sin dejar de lado el color gris intermedio del que no podemos prescindir. El proceso de producción de una película implica que el lenguaje de su representación plástica no dependa de una sola persona, sino que todos sabemos que detrás de una película, por modesta que ésta sea, se esconde un gran esfuerzo y la colaboración de múltiples personas provenientes de varias disciplinas artísticas y la aplicación de profundos conocimientos y actualización tecnológica. Cada momento de la película debe estar minuciosamente medido, como es el caso del largometraje El Verdugo, 1963, de Luis García Berlanga. Medido para que el espectador de todo tipo quede atraído por este, aunque son muchas las soluciones plásticas y de forma que se pueden dar a un mismo guión literario, en caso de que éste exista. Dentro del campo de la investigación plástica, en el género documental y cada vez más en el género de ficción, se da pie a la improvisación, ciñéndonos únicamente a un argumento o ideas iniciales, respetando una estructura que podría ser variada en el proceso de montaje, como por ejemplo ciertas producciones del director portugués Pedro Costa y otros autores singulares o incluso más desconocidos. Cuestión que todos sabemos se aleja al proceso de producción de un producto perteneciente al arquetipo de género como herramienta para el éxito de las producciones cinematográficas de lo llamado industria. La fiera de mi niña, 1938, de Howard Hughes. El tiempo cinematográfico es medido por la percepción del artista y las decisiones técnicas responden a gustos. De hecho, nada está escrito hoy en el cine y son muchos los ejemplos de corrientes o movimientos que han dejado huella en la historia del cine creciente y líquida, tal como se entiende hoy en día por autores y estudiosos como Joan Fontcuberta y Vilá, de los cuales extrapolo conceptos de la fotografía evanescente. El truco depende del autor o autores y de su habilidad para no desvelar el gran secreto de la mentira que es cualquier imagen, pues desde su concepción en el mero registro es una selección de la realidad que observamos. Las medidas, al igual que un costurero toma las medidas a su modelo, deben ser bien tomadas para que sienten bien, de tal manera que cualquier mujer u hombre se sienta cómodo, vistiendo la prenda en cuestión. Así cada autor tendrá siempre sus admiradores, que estarán gustosos de ver sus próximas producciones. Son esos momentos, los del encuentro, los que consideramos deben tener aún más una sensibilidad especial en su concepción, atendiendo a dos direcciones esenciales: la de los ojos que miran, público u espectador, y la del personaje que está dentro de la historia. Con respecto al observador, deberíamos destacar, en primer lugar, el encuentro inicial del espectador con los protagonistas del relato, que puede marcar que ésta entienda y empatice con el personaje desde un primer momento, que éste, y que otras vayamos descubriendo y conociendo a los personajes en el transcurso de la narración fílmica y nos situemos empáticamente ante él. En segundo lugar, el encuentro con cuestiones narrativas esenciales del guión final que nos sorprenden y nos desvelan parte de la trama que vamos descubriendo. En tercer lugar, el encuentro con la resolución final del relato fílmico, que puede incitar o no a la reflexión, dependiendo de diversas variables del espectador y de lo acontecido. En cuarto lugar, el encuentro con las soluciones o solución plásticas diversas materializadas en el transcurso de la línea de tiempo, como puede ser el ejemplo de las secuencias oníricas de la película Recuerda, 1945, de Alfred Hitchcock. Y con respecto al personaje de la película, en caso de que éste exista, en primer lugar, el encuentro con lo sucedido en el transcurso de la narración fílmica; en segundo lugar, el encuentro con objetos o elementos de diverso tipo; en tercer lugar, el encuentro con otros personajes o animales; y en cuarto lugar, el encuentro del personaje consigo mismo.
La idea del encuentro está presente en todas las películas, pues hasta en el film más inverosímil y artístico, como pueden ser las imágenes o piezas de autores como Norman McLaren en Spheres, 1969, o Weekend Egelin, Sinfonía Diagonal, en 1924, nos remiten al encuentro con una solución plástica que nos evoca unas sensaciones y sentimientos. Ante todos los encuentros que presenciamos, dirigidos en las dos líneas de análisis, podemos percibir la causalidad y en su defecto la casualidad o quizás una mezcolanza de los dos conceptos. Como contemplamos, son cientos los ejemplos posibles y nos planteamos si es posible la historia en el que el personaje no tenga contacto con la idea del encuentro o permanezca distante de ella. En la película En busca del fuego, 1981, de Jean-Jacques Annaud, los personajes humanos primitivos del Paleolítico Superior, homínidos, encuentran constantemente cosas, como palos o piedras o elementos que les sirven para defenderse o como ayuda para conseguir alimento. El descubrimiento del fuego, durante la película, es un hecho esencial que da nombre al mismo y despierta en estos seres el instinto de protección ante lo desconocido, suscitando a su vez curiosidad ante el encuentro, contemplación ante su belleza, su fuerza, su color y peligrosidad de la que poco a poco estos hombres van siendo conscientes. En el argumento de El Chico, 1921, de Charles Chaplin, ronda acerca de la idea principal de que Charlotte encuentra a un niño abandonado en una cesta con una nota de su madre. Similar anécdota podemos contemplar en la película japonesa de animación Tokyo Godfathers, 2003, de Satoshi Kon, en la que tres vagabundos, entre los que están una fugitiva, un alcohólico y una transexual y antigua drag queen, encuentran a un niño abandonado, siendo esta idea materializada de diferente forma plástica la que da vida y sobre la que se circunscribe el relato. En El crepúsculo de los dioses, 1950, de Billy Wilder, un guionista se refugia casualmente en una mansión, propiedad de la olvidada actriz Norma Desmond, lo que desenvuelve una serie de acontecimientos que hacen el intento de que ésta intente reavivar su pasado como estrella de la pantalla. Podemos encontrarnos con encuentros más cercanos geográficamente, como el de Un millón en la basura, 1967, de José María Forqué, en el que Pepe, un humilde barrendero y padre de familia, encuentra un maletín que contiene en su interior 1 millón de pesetas. Argumento que despierta en el espectador la empatía con los personajes que se cuestionan toda una reflexión ética acerca de devolver ese dinero a las autoridades para encontrar a su dueño o quedarse con él para poder sobrevivir a las penurias económicas. También, en la comedia más conocida de la actriz Lina Morgan, La tonta del bote, 1970, de Juan de Orduña, la protagonista Susana busca, encuentra y recoge colillas del suelo para guardarlas en una lata y así ayudar a su amigo ciego. Momentos enternecedores que forman parte del inconsciente colectivo y que son un momento curioso y bello de la película, que incita a la reflexión, da a conocer características del personaje y su psicología y supone una variable característica destacada en la banda sonora, obra de Alfonso Sáenz. El recuerdo de este hecho permanece en el recuerdo del espectador pasado el tiempo. En la película Arrebato, 1980, de Iván Zulueta, José recibe un misterioso paquete. El ladrón de bicicletas, 1948, de Vittorio De Sica, es otro claro ejemplo. En este caso, el objeto del deseo, bicicleta, es encontrado por el ladrón apoyado en un muro, quien observa sigilosamente hasta que encuentra el momento idóneo de arramplar con él. Al mismo tiempo, su dueño trabaja pegando carteles justo al lado, percatándose y no pudiendo alcanzar al artífice del robo. Como hemos comentado, son muchas las películas que podrían ser objeto de estudio en el encuentro causal o casual. Ambos momentos pueden contener
sublime belleza. La diferencia se encuentra en la forma argumental del hecho. La casualidad podría plantearnos un verdadero acertijo. La causalidad responde a una mera lógica no cuestionable. Podríamos plantearnos cuáles son más bellos, los momentos casuales o los causales. Posiblemente ambos tienen las mismas posibilidades de ser eternamente bellos, dada la inmortalidad de la materialización en el soporte cine. La quimera del oro, 1925, de Charles Chaplin, y Las uvas de la ira, 1940, de John Ford, son dos claros ejemplos en los que se produce la búsqueda hacia el encuentro de elemento material oro y el encuentro de trabajo por sus personajes, respectivamente. Se trataría de causalidad en la que el efecto es el encuentro y proviene de una causa que es la búsqueda a priori. Por mera casualidad, los hermanos Mars encuentran un collar de gran valor en Amor en conserva, 1950, de David Miller, y el personaje de Amélie, 2001, que encarna Audrey Tautou, encuentra en el baño una pequeña caja cuyo contenido le sorprende. Mientras, de forma causal o casual, o prácticamente imposible, salvo en la gran pantalla, en la película de terror tailandesa Shutter, 2004, de Bamjon Pisanthanakul y Parpun Gumpung, los personajes encuentran manchas o vapores en las fotografías que realizan, atribuidas supuestamente a espíritus. En La pasión de Juana de Arco, 1928, de Carl Theodor Dreyer, la protagonista María Falconetti, que encarna a la santa, alcanza el éxtasis, encontrándose con la esencia de la divinidad y dando lugar a momentos realmente magistrales en la historia del cine. La divinidad también puede ser encontrada por la raza humanoide en Avatar, 2009, de James Cameron, que se alimentan de ella y la conciben como la madre naturaleza, formando un equilibrio y conocimiento exclusivo de estos seres, del que quiere apropiarse el hombre. En otras ocasiones, el mal o la muerte se encuentran con los personajes, como es el caso de Rapsodia satánica, 1915, de Nino Osilia, y en La carreta fantasma, 1921, de Victor Sjostrom, donde lo bello está en contacto directo con su umbral o frontera. Cabe mencionar una cita de Rainer Maria Rilke que dice lo siguiente: lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. En la vasta filmografía que trata la figura del monstruo de Frankenstein, de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, nos encontramos con la idea de generar vida tras ese encuentro con la muerte. Así empezaremos el análisis de las películas seleccionadas con las que quiero abarcar el tema y nos iremos más adelante a un pueblo perdido llamado Hoyuelos, en la provincia de Segovia, en donde una vez se proyectó la película El Dr. Frankenstein, 1931, de James Whale, acontecimiento que dio lugar a un cuento, El espíritu de la colmena, 1973, de Víctor Erice.